Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Buenos días, Eric, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor. Ante todo, Feliz día del libro, lo primero. Feliz día del libro. O sea que para mí el día del libro es todos los días, pero hoy especialmente pues se conmemora este día y es muy de celebrar. El libro tiene que estar siempre presente en nuestras vidas, siempre. Y bueno, para quien no nos conozca, yo soy Víctor Morata, aquí tengo a Eric Luna, los dos somos escritores, juntamos letras y hacemos lo que nos dejan las letras, hacer con ellas de vez en cuando y lo que nos permite la inspiración y el trabajo. Bueno, y aparte hacemos este programa en base al diálogo y la reflexión que nos permite posteriormente la lectura de obras que nos han formado de alguna manera, ¿no? Sí, y también que nos llama la atención por algún aspecto, ¿no? Porque, a ver, destilpamos las historias, pero con una intención. Y esa intención pues siempre va implícita, ¿no? Aparte del placer de destripar y leer y ver más allá de lo que a simple vista se ve, porque una cosa que hemos descubierto, Eric, y es cierto, es que releyendo o leyendo de esta manera como tan pormenorizado o tan puntillosa, hemos descubierto cosas que se nos habían pasado por alto, por lo menos hablo desde mi punto de vista, y la lectura en unas ocasiones ha sido más satisfactoria y en otras como, no sé, como quizás sea el caso, pues la historia no ha aguantado tan bien el paso de los años o nuestro ojo crítico. Como entonces, el que nos ocupa hoy, ¿no? Sí, como el que nos ocupa hoy. Ahora hablamos eso. Sí, bueno, pues eso, felicitar el Día del Libro, como hemos dicho. Y que, dime, Eric, porque esto teníamos muchas ganas de traer este relato hoy. Y ya Esta historia, perdona, es que son de esas historias que cuando tú y yo nos pusimos un poco a pensar en qué relatos podíamos traer a Ficciópatas, El Diablo de la Botella es nuevamente uno de esos relatos en los que tú y yo coincidíamos porque teníamos un buen recuerdo, ¿no? De nuestra juventud, de nuestra infancia, de haberlo leído y este pues era uno que nos había marcado. Mira, te voy a enseñar una cosa. Sí, enséñame. Lo encontré, fíjate, pero es que esta es la edición que yo tengo del Diablo de la Botella, no sé si se ve bien. Sí. Esto es una antiguaya tal, está tan hecho polvo este libro que estaba en la casa de mis padres, que yo cuando era crío, y me gustaba tanto, que la portada se la hice yo porque estaba que se caía. Entonces le pegué aquí una cartulina y le imprimí con el Word de Windows, tú vas a ver qué, Windows 3.11, está el título y el autor y tal. Y luego le puse mi nombre por detrás. Yo el mío lo tengo por ahí, creo que es de Alianza del año también, pues de hace 30 años. Este de Alianza. Sí, señor. Que mira qué buen ojo tiene. Sí. Así que nada, decir eso, que esto es un relato que a mí particularmente cuando yo tenía 11, 12 años lo leí por primera vez y me fascinó, me encantó y que lo hemos querido recuperar para esta ocasión. Sí, yo creo que, a ver, la madurez de esos años que hemos adquirido, ¿no? Y también los tiempos en los que vivimos, que también al fin y al cabo forman parte de nuestro contexto vital, creo que también han hecho que nuestra visión actual del libro haya sido ligeramente diferente a cómo la percibimos entonces. Que esto también está bien, es interesante tenerlo en cuenta porque quiere decir que el libro, los relatos, las palabras están vivas de alguna manera y no llega a todo el mundo de la misma manera, por lo cual lo que a nosotros nos guste o nos disguste no tiene por qué ser lo que a vosotros os guste o os disguste, pero está bien tener opiniones y que esas opiniones pues nos ayuden a ver pues desde otras perspectivas pues lo que el autor nos cuenta o lo que nosotros os contamos.
Y que en cada momento de tu vida también una lectura te puede decir algo o te puede decir otro tipo de cosas, ¿no? Ve otro nivel de profundidad, etcétera. La verdad es que sí. Bueno, quiero poner un poco la nota biográfica sobre el señor Stevenson, ¿vale? Nacido en Edimburgo, escocés, en 1850, muere en Samoa a los 44 años, muy, muy joven. Autor de La Isla del Tesoro y de el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una historia que me fascina también. Sí. Escribió prosa, escribió poesía, escribió ensayo. Entre ellos, ayer descubrí que escribió un ensayo que se llama Apología del Ocio, que me lo leí, es muy cortito, me lo leí ayer. Y que bueno, recomiendo por si alguien quiere echarle un vistazo. Está en la página de Wikipedia de Robert Louis Stevenson. Y bueno, leyendo un poco su biografía, ha habido un dato que me ha resultado especialmente interesante, y es que en su infancia él tuvo la figura de una cuentacuentos en forma de su niñera. Sí. Una mujer llamada Alison Cunningham, también llamada Cami, que le contaba cuentos nocturnos que le provocaban pesadillas, pero que le fascinaban a partes iguales. Entonces, por lo visto, la mente infantil de Stevenson se alimentó de estos cuentos junto con los pasajes bíblicos, que también como mitología le llamaban mucho la atención. Y yo creo que aquello le despertó una fascinación por la historia. Toda su familia, todos sus parientes, hombres, masculinos, eran arquitectos de faros. Dato curioso también. Sí, curiosísimo. Al principio al padre de Stevenson le pareció bien que él demostrara ese afán por la lectura y por la escritura, porque a su padre también le gustaba, pero llegado a una edad le dijo que se dejara de historias, nunca mejor dicho, y que se dedicara a los negocios. Y bueno, él probó suerte con la ingeniería, luego estudió Derecho, pero él, por lo visto, pues siempre estuvo más interesado en las letras, ¿no? y en las historias. Sí, yo tengo que decir a este respecto que a mí esto sí que me pareció súper, súper curioso. A ver, que Stevenson escribió el primer intento en septiembre de 1855 cuando estaba a punto de cumplir los 5 años. Pero esto no es lo curioso es que lo consigna su madre en un diario sobre él. Y es que Margaret Stevenson llevó un diario sobre la vida de su hijo, ¿no? A quien llamaba, pues, como pongo aquí, Luo Smoot, hasta que cumplió 39 años. O sea, Sí, 39 señor. años de la vida de Stevenson están perfectamente documentados en los diarios de su madre. Y esto es Ya. algo que yo creo que roza la obsesión. Pero bueno, que cuanto menos es curioso. Sí, total. Fue otro dato que me pareció también bastante curioso. Luego, este hombre se casa con Fanny Osborne, que pasaría a ser su mujer. Pasan por varias ciudades, viven en varias ciudades por diferentes vicisitudes y acaban viviendo en el Pacífico Sur. Y esto lo señalo porque, al menos en esta edición, se viene descrito que este es uno de sus últimos relatos que lo escribió allí, en Samoa. Los aborígenes lo llamaban Tusitala, que significa el que cuenta historias. Esto también es muy bonito, Sí. ¿no? Ese sobrenombre que recibe por parte de los aborígenes de aquel lugar. Y como digo, este relato que vamos a tratar está escrito 5 años antes de su muerte, de sus últimas obras, si podemos decirlo así. Y nada, que ya te digo, este relato me gustó a mí mucho cuando era crío por aquello del diablo metido dentro de una botella, ¿no? En forma de ese humo lechoso. Sí, que luego lo que yo te decía, que en realidad el relato, en lugar del diablo de la botella, debería llamarse la botella del diablo, porque lo que en realidad el diablo aparece poco. El diablo aparece lo justo. Lo justo, sí. Pero me parece bien que sea así, porque no tiene por qué mostrar el elemento fantástico, solo sugerirnoslo y dejar que el lector ya se imagine. Bueno, pues si te Vamos parece, al vamos lío. al lío
Empieza, Y, bueno, pues, venga. que además Em, se desarrolla la historia en las cercanías de Samoa. sí. La historia va sobre un personaje que se llama Keawe o Kiwi. Yo lo voy a llamar Kiwi porque Kiwi. sinceramente no sé cómo se pronuncia su nombre. Para mí va a ser Kiwi hoy, que es un hombre hawaiano de procedencia humilde, que ha sido marinero, que se dice de él que también es una persona cultivada, como un maestro de escuela, o que sabe leer y escribir como un maestro de escuela, y que tiene aspiraciones, ¿no? Este hombre decide viajar a San Francisco a conocer el mundo. Y allí, mientras va paseando, pues va envidiando las casas de la gente adinerada y se queda mirando una casa en particular y cruza mirada con un señor que es el dueño de la casa, que está dentro y que le plantea una oferta. El hombre, que parece un poco pesaroso, parece un poco como se le nota que no está muy contento, le dice que si quiere una casa como la suya, se la puede conseguir por el dinero que tenga. Y Kiwi, nuestro héroe, le dice que tiene $50. Sí. Y que bueno, que si le consigue una casa por $50, que estupendo. Y el otro le dice que bueno, que es una lástima que no tenga más, puesto que esto puede traerle problemas más tarde. Efectivamente. Hmm. Aquí sí que él apunta, este hombre, dice, a ver, todo lo que poseo y esta misma casa y el jardín proceden de una botella en la que no cabe mucho más de una pinta. Pero sí que es verdad que dice que, pues eso, que es una pena que $50, pues en un futuro igual es insuficiente. Pero bueno, esto ya llegaremos a ello, ¿no? Porque aquí lo importante es lo que viene ahora, lo que le dice este hombre a Kiwi. El tipo le cuenta que el origen de su riqueza radica en una botella que tiene un diablo dentro. Quien posea la botella podrá pedirle al diablo todo cuanto quiera, salvo una cosa. El diablo lo único que no puede hacer es alargar la vida de nadie. Y el problema es que esta botella ha ido pasando de mano en mano desde tiempos inmemoriales. La traba es que si mueres siendo poseedor de la botella, el diablo se va a llevar tu alma al infierno. Sí, efectivamente. Se cuenta. No, perdona, dime. No, sigue, por favor. No, que se cuenta que entre otros han sido propietarios de la botella el mismo Napoleón o el capitán Cook. Y que otra cosa que ocurre con la botella es que cuando te deshaces de ella, digamos que pierdes esa buena suerte o esa buena fortuna que te trae consigo la botella. La botella es un poco un símil también, aunque es anterior, ¿no? A la pata del mono, ¿no? La de los 3 deseos, que un poco cada deseo también estaba... hay que tener mucho ojo a la hora de pedir también, porque los deseos puede que se cumplan de una manera un poco adversa o no de forma tan bonita como uno espera, ¿no? O sea, pero sí, por eso quizá también el hecho de deshacerse de la botella implica una pérdida o algo negativo. Que todo tiene su contraparte. De hecho, ahora lo veremos que la propia fortuna de Kiwi se consigue por medio de una desgracia. Sí. Pero bueno, más condiciones que tiene la botella, porque está llena de condiciones, que solo se la puede vender y comprar por un precio inferior al del dueño anterior. Es decir, la botella ha ido perdiendo valor a lo largo del tiempo. Hace mucho valía mucho dinero, ahora él la va a comprar por $50. Y aquí, en lo que hay a continuación, he encontrado yo un fallo. A ver. Un fallo de argumento. Porque en realidad lo que también dice es que si se vende por el mismo precio por el que se ha comprado, vuelve al vendedor que era vendido por ese precio. Entonces, si se hiciera de esa manera, se podría recuperar el valor original siempre que el anterior dueño la vendiera
a otra persona por el precio que le costó a él. Sí, pero perdona, no entiendo el fallo. ¿Cuál es el fallo? Pues el fallo es que aquí en realidad dice que hay un momento en el cual la botella, por lógica, llegará a valer el mínimo precio posible y no se podrá volver a comprar ni vender. Claro. Entonces, yo creo que con esta trampa que te digo yo, podría volver a recuperar un valor alto y empezar de nuevo, ¿Pero haciendo qué? ¿Haciendo qué exactamente? vendiéndola por el mismo precio que la has comprado. No se puede. Sí, lo que pasa es que vuelve al propietario anterior. Pues eso es lo que he entendido yo. Pero claro, si vuelve a ti, es como que la transacción no se ha podido realizar. No, pero yo no entiendo cómo que vuelve no a ti, al que toca. No, vuelve a ti, vuelve a ti. Vale, Vuelve a ti. entonces corramos un tupido velo. Claro, de hecho, esto ahora lo veremos. Él no hace esa prueba, pero lo que sí hace es que la vende por un poquito más de lo que él ha pagado y la botella vuelve a él. Sí, hasta ahí lo había pillado, pero claro, lo he pillado yo, Ya, o ya, sea, ya. Tú entendías que volvía al anterior. al anterior, claro. Claro, ya. Se refiere al anterior como el mismo. Vale, Ya, yo lo he entendido así. Como que te vuelve vale, a ti. entonces no Claro. hay ningún fallo. Stevenson, puedes descansar en paz. Bueno, como hemos dicho, hay que siempre venderla por un precio inferior, de tal manera que esto se convierte la botella se convierte en un dispositivo, es como una cuenta atrás. Esto es como el juego ese, ¿tú te acuerdas cuando éramos pequeños? La bola, ¿cómo era aquello? La bola boom. Ah, Esto que sí, lleva oh, sí. un globo dentro, ¿no? Y Y un que explota. temporizador, ¿no? Sí, Que te podías tallar, ¿no? Pues es un poco así. Te tienes que pasar la botella antes de que te estalle a ti, porque si mueres y te pilla, te vas derecho al infierno. mm, Bueno, nuestro protagonista, Kiwi, decide comprar la botella, aceptando todos los inconvenientes, y lo primero que hace es hacer pruebas. Intenta sacar el corcho, ve que no se puede, que no hay manera. Trata de romperla, la tira contra el suelo, pero la botella rebota. Trata de venderla por más dinero y la botella vuelve a él, etcétera, ¿no? sí. Yo quiero apuntar una cosa antes de que sigas, y es Sí. que en realidad compra la botella sin saber que la ha comprado, casi como por engaño. ¿Cómo es eso? Porque hay un momento en el cual eh, el propietario de San Francisco dice, bueno, te voy a demostrar que, que esto funciona. Dice, deme los $50, coja la botella y pida que los $50 vuelvan a su bolsillo. Si no sucede así, le doy mi palabra de honor que consideraré inválido el trato y le devolveré el dinero. Ujú. Entonces, Kiwi le pregunta si no le está engañando y él le jura que no, pero en realidad sí que lo está haciendo. No sobre la botella, sino para que la compre y se la quite de encima. Porque luego Claro, cuando intenta devolverla dice, no, lo ha comprado usted por menos de lo que yo pagué. La botella es exacto. completamente suya. Y por mi parte lo único que deseo es perderlo de vista cuanto antes. Además lo acompaña a la puerta. O sea, Venga, excepto señor, cuando, con las mismas, claro, le claro, invito a irse, claro, por favor. y ese entonces cuando sigue dudando dice, bueno, yo he recuperado mi dinero, Ujú. pero y sigue haciendo un poco las pruebas para comprobar que efectivamente tiene ese poder. Así es. Bueno, él vuelve al barco que lo llevó a San Francisco y allí le cuenta a los Vaca, un amigo suyo, le cuenta lo ocurrido con la botella. Juntos deciden poner a prueba el poder de la botella y Kiwi comienza a desear un tipo de casa en concreto, en una región concreta también de Hawái, que pertenece a su infancia. ¿Qué pasa? Que sucede que a la vuelta a Hawái alguien le da el pésame a Kiwi porque ha muerto un tío suyo. Y el hijo de ese tío suyo, su primo, Sí. se ha ahogado en el mar también. Entonces, pues nada, mágicamente Kiwi acaba de heredar toda la fortuna de su tío, que además él no sabía nada de que su tío tuviera una fortuna, puesto que se había enriquecido hacía poco, ¿no? Sí.
Y bueno, se dan... No, perdón, ibas a decir Sí, bueno, algo. iba a decir que aquí un poco lo Paca, que es este hombre que está en el barco con él, Mm, pues hace un poco de abogado también del diablo. Es el que le dice, a ver, no, porque Kiwi en principio es reticente a usar la botella por el tema de la condenación eterna, el infierno, etcétera. Pero Paca dice, vamos a ver, o sea, que está lo malo, pero también vamos a ver los beneficios y vamos a centrarnos en lo que puedes sacar tú de bueno de esta botella. Y ujú. de hecho, él le asegura de que, bueno, vamos a verlo, vamos a comprobar todo esto, que si no la quiero, yo tengo cosas que pedir, ya negociaremos. Efectivamente. Sí, él ya, Lopaca ya medio que se la está agenciando, en plan de, bueno, ¿No? vamos a que tú consigas lo que tú quieres, que si todo va bien, la quiero yo para mí. Claro, y en cierto modo, parece que está aconsejando a su amigo, pero en realidad lo que quiere es comprobar. Sí, eso eh, funciona, claro, 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 claro. Of course. Entonces, bueno, se dan esta serie de casualidades que hacen que le herede el terreno justamente donde quería vivir, que dé con un arquitecto que le sugiere un tipo de casa que precisamente es la que él se ha imaginado. sí, que además le calcula y al terminar del cálculo que le hace, le pide exactamente la suma que Kiwi había heredado de su tío. Eso es, que justamente cuesta el dinero que él tenía, ¿no? Bueno, él acepta. Todo el rato él se dice que acepta lo bueno junto con lo malo que le trae la botella, ¿no? Pero como ahí está lo opaca, que está un poco a la espera de ver si puede comprarla, Sí, pero Topaca está eh, disfrutándose las manos. claro, está ahí deseoso, está ahí diciendo, bueno, venga, 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 que esto, que vaya corriendo, que corra ya esa botella. Y nada, lo opaca porque se quiere comprar una goleta, ojo. Claro, quiere montar su negocio y. Y aquí viene el momento en el que, el único momento de la historia en el que llegamos a ver al demonio. El demonio se muestra en el interior de la botella como un humo Ah, lechoso, ¿no? Que se sí, mueve. Em, pero Lopaca dice, vale, antes de comprarte la botella, yo quiero ver al demonio. O sea, vamos a formular ese deseo. Y se dice que el demonio entra y sale de la botella tan rápido como un lagarto. Se les presenta y de repente ellos se quedan sin palabras, se quedan, o sea, se les hace de noche sí. allí, Se en quedan en silencio, shock. se quedan en shock, claro, acaban de ver al diablo. Sí, Y nada, y luego lo que sí que me parece casi cómico, ¿no? Cuando vuelven en sí, que ya directamente lo paga y dice, toma la pasta, te he prometido que te iba a dar la pasta, toma la pasta, me llevo la botella. Y Kiwi dice, sabemos lo que ha pasado, vamos aquí a olvidarlo, pero aquí no te quedas. O sea, una vez visto lo que había en la botella, te largas, aunque parezca un mal anfitrión, te largas aunque tengas que cruzar el cementerio, toma esta linterna, una cestita para llevar la botella, coge algo de la casa, el adorno que más te guste de la casa y y te largo de vas, aquí. y largo de Sí, aquí. sí. Claro, y el otro dice, muchos se enfadarían por una cosa así. Dice, sobre todo después de hacerte un favor tan grande como es mantener la palabra y comprar la botella. Y en cuanto a ser de noche y la oscuridad del camino junto a las tumbas. O sea, entonces dice, bueno, pero como yo también sé lo que hay y Mm, tal, venga, que me piro. Y mm. eso así un poco. Y Lopaca le compra la botella, dice que le compra la botella porque es un hombre de palabra. Bueno, eso dice Claro, él, ¿no? sí, Dice, sí, eso dice. Claro, el tema de la goleta y todo lo que venga después de hacerse rico, pues no. no, ya. No tiene nada que ver. No, pero claro, imagínate, o sea, realmente está muy guay que tengas una botella que te cumpla deseos, pero es que acabas de ver a un ser sobrenatural y, hombre, pues igual no Sí, quieres, yo qué sé. Pero bueno, claro, y un diablo, o sea que no es una, o sea que no es una, debe ser algo bonito, ¿no? O sea, claro, debe ser lo más claro. grotesco y feo y tal que Mm, podamos imaginar. mm. El único apunte que nos da aquí es como eso, lo de al pronunciar el lagarto, uno se lo puede imaginar un poco, Sí, eso, así. un poco criatura, ¿no? Pero no, tampoco se nos dice cómo es el diablo, ¿no? Mm. Bueno, pasan los días
Kiwi se acostumbra a su nueva vida en la casa grande, lo que se da su casa. A partir de entonces es conocida como la casa grande o la casa resplandeciente, porque tiene un criado chino que mantiene la casa reluciente, por lo visto, ¿no? Y de ahí Sí. lo de la casa resplandeciente. Y en una escapada que hace Kiwi a ver a un amigo suyo, encuentra a una joven bañándose en un río y se enamora de ella. Mm. Algo también así como muy, bueno, pues sí. Sí, muy de cuento de hadas, o sea, Sí, sin mucha profundidad, ¿no? O sea, sí, amor sí, a primera vista. esto lo mencionábamos antes del podcast, ¿no? Que Sí, tiene mucho de cuento, sí, tiene un tono muy de cuento, porque hay cosas que no son como demasiado realistas o demasiado, no se profundiza en ellas, pero bueno, está bien. Picamos billetes y para adelante. Se enamora de ella, su nombre es Kokua o Kokua, y Kiwi se le declara. Va hasta la casa del padre a pedir la mano de ella y comienzan una relación. Y cuando parece que las cosas marchan bien, llega el giro, el punto medio, más o menos, de la historia. claro, lo que hemos dicho, la contraparte La de, contraparte, de la negociación de la botella. él se ha desembarazado de la botella y Kiwi va a darse un baño. Kiwi, que era una persona que iba cantando siempre por su casa, porque estaba muy feliz de ser ahora rico y haber conseguido lo que él esperaba, se queda mudo. Su sirviente no sabe a qué se debe, de repente tanto silencio, y es que se ha desnudado para darse un baño y se ha dado cuenta de que tiene lepra. Entonces, bueno, sobre todo lamenta que esto haya ocurrido justo en el momento en el que él ha encontrado a una chica de la que se ha enamorado. Claro. Llega a decir que no le importaría irse a una colonia de leprosos, pero si no fuera porque en realidad pues, esto le pilla mal en este momento Claro, de su claro, vida. no me pilla muy bien, porque además, como decimos, le pilla en el momento más feliz de su vida. O sea, lo Claro, tiene todo de repente y claro, esto no es compatible. no, de todo a nada. Entonces, después de meditarlo, decide que va a buscar a Lovaca para recomprar la botella, con los riesgos que eso conlleva. Se pone a ello y buscándolo, pues se entera de que Lovaca consiguió su boleta y se ha marchado lejos, pero un amigo de Lopaca se ha enriquecido rápidamente y Kiwi pues empieza a tirar del hilo y empieza a darse cuenta de que hay una serie de cadáveres que ha ido dejando la botella, no cadáveres literales, ¿no? Sino Ah, que gente que se ha enriquecido mágicamente y él va buscando quién es el poseedor actual de la botella hasta que da con él. Un señor, un hombre, un chico que parece realmente desesperado y ajá. que le dice que él compró la botella por 2 centavos, de manera que solo puede vendérselo por 1 centavo. Ya se ha devaluado la botella y ha llegado a ese punto de que ya no hay más posibilidades de revenderla después de esto. Sí, efectivamente, aquí es el punto de inflexión en el cual pues él dice, vale, es condenar mi alma al infierno a cambio de, pues eso, de tener todo lo que siempre he deseado, pues, de casarme con, Kokua, con Qua, de tener la casa que tengo, de vivir feliz toda la vida. Y claro, ¿qué otra cosa podía hacer? ¿No? ¿qué va a hacer? Pues Bueno, el actual propietario se pone de rodillas, le suplica que le compre la botella. Y bueno, Kiwi, cegado de amor, la compra, sin dudar. Y la lepra desaparece. Pero llega otra enfermedad, otros síntomas que se parece más a una depresión. sí, a ver, claro, es que una vez que compra la botella, ya él se sabe condenado, ya no, o sea, él Claro. no puede hacer nada por evitarlo, y entonces el peso de esa condenación que es inminente, ¿no? Y que, bueno, podrá tardar más o menos, pues
está ahí. Y ese peso es como la gota en las torturas, esta típica, ¿no? Que una gota pues va haciendo, no hace nada, pero cuando la gota eh, va cayendo sobre el mismo punto durante un determinado tiempo, pues va convirtiéndose o siendo insoportable. Y esto yo creo que es lo que le pasa a él, que imaginarse en el infierno, pues eso se le hace insoportable y va haciendo mucho peso, tanto peso que limita muchísimo su felicidad. De hecho, es que se nos llega a contar que se imagina o casi ve el infierno, ¿no? Llega a tener como visiones del infierno que le esperan después de la muerte. Efectivamente. Entonces, él, que ha sido una persona jovial, una persona muy, muy feliz y que ha conseguido superar la lepra y que se ha casado y se ha ido a vivir a su gran casa con su amada, vamos, tiene todo lo que él quería en su vida, pues comienza a volverse taciturno y triste y nostálgico, pues porque sabe que está condenado al infierno. Llega un momento en que su mujer le pregunta, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué has perdido la felicidad? Yo pensaba que esto es lo que tú querías, que tú me amabas y todo esto, ¿no? Y él le cuenta la historia, él le cuenta la verdad de lo que ha ocurrido. Y a ella se le ocurre una idea bastante inteligente, que es, hay otros países que tienen otras monedas que valen menos que el centavo de aquí. Entonces, si nos vamos a esos lugares, podremos vender la botella por menos valor del que tú lo has comprado. Una idea Efectivamente. muy buena. Sí, sí, sí. Es una idea cojonuda. De hecho, pues así hacen, ¿no? Una vez que se sincera con ella y ella pues la hace partícipe de su mal, pues se ponen a solucionarlo. Lo que pasa es que tampoco es tan fácil como ellos pretenden. No. De hecho, viajan a Tahití. Kokwa tiene la idea de que ellos hagan gala de su ostentosidad, o sea, que vayan por ahí pareciendo ricachones, pues para hacer ver que efectivamente el poder de la botella es real. Pero la gente que se va enterando del asunto, lejos de querer comprar la botella, lo que hacen es que los rechazan, huyen de ellos. Se dice que los niños corrían y chillaban a su paso y que los católicos hacían la señal de la cruz al verlo. La cosa se complica. No parece que nadie quiera esa manzana envenenada, ¿no? Claro, es que es cosa de brujería. Claro, es que es tentador, pero no tanto. O sea, y Claro. luego, pues eso, algunos, pues, los más crédulos, pues sí que lo creen, pero hay otros que dicen, bueno, es que aquí tiene que haber trampa por algún lado. Aquí esto no puede ser que una botella pues, me la quieran vender por tan poco precio si tiene tantas virtudes como dicen. No, y trampa tiene, claro. Sí, Hombre, claro. la trampa es terrible. Pero bueno, ahí está. ¿Y qué es lo que pasa? Viene una situación en la que los dos caen en una especie de depresión, ya apenas hablan, se dedican a observar. Hay una escena muy visual también de ellos dos sentados enfrente de la botella, viendo cómo se mueve el humo lechoso dentro de ella, ¿no? Los dos en silencio. Que eso, ellos tienen en este momento una fijación con esta condena, ¿no? Con lo que va a pasar. Kokwa es un personaje que empatiza mucho con su marido, pero como veremos también es un personaje que hace un... Bueno, ahora Sí, ahora entramos en el tema de sí, la evolución de los personajes. sí. Un día Kokwa ha tomado una decisión. Harta de ver cómo su esposo va de aquí para allá como un muerto en vida, le pide a un anciano que vaya y le compre la botella a su marido y que luego ella se la recomprará por menos dinero. Es decir, que el anciano vaya y compre la botella por 4 céntimos, que es menos de ese centavo de lo que él pagó, y que ella la recomprará por 3. Lo hacen así y ella no le dice nada a Kiwi. Entonces, cuando vuelve a casa, nuestro protagonista pues está pletórico, está feliz, se viene arriba.
Sí, yo quiero destacar un momento antes de que pases a ese paso, o sea, Sí, a esa escena, el sí. momento de la transacción entre la Cocoa y el anciano, que al principio Ujú. la reconoce y dice, ya veo que eres la bruja de las 8 islas y que también quieres perder mi alma, pero he oído hablar de ti y te aseguro que tu perversidad nada conseguirá contra mí. Pero bueno, cuenta la historia de la botella de kiwi Ujú, y el viejo, pues el anciano se apiada, le compra la botella, ¿no? Pero luego pasa ujú. una cosa, y es que ella, cuando quiere volver a comprar la botella del anciano, pues se queda paralizada, como que y además lo dice, es mi mano la que se resiste y mi carne la que se encoge en presencia de este objeto maldito. Y el anciano tiene ahí un momento de compasión, dice, pobre niña, dijo, tienes miedo, tu alma te hace dudar. Dice, bueno, me quedaré yo con ella. Soy viejo y nunca más conoceré la felicidad en este mundo. Y en cuanto al otro, entonces, como que ahí hay una oportunidad de decir, vale, es lo que yo quería, ¿no? Que lo que queríamos es que esa botella saliera de la familia Ujú. y el anciano, un poco en un acto compasivo, quiere cargar con ese peso, ¿no? Y Sí, condenarse al infierno en pos de esta peña. Pero Cocua es tan inocente, tan bondadosa, generosa, que no se lo puede permitir. O sea, no puede permitir que alguien que ya le ha hecho el favor de comprarla, aunque luego sea para revenderla, pues que no le puede permitir que cargue con ese peso. Y claro. entonces ella pues la vuelve a comprar. Le puede el remordimiento, Sí, o la culpabilidad, sí. Sí. Así que, bueno, nada, como hemos dicho, ella finalmente compra la botella por 3 céntimos y, cuando vuelve a casa, como decía, ahí está Kiwi, que se ha venido arriba, y se burla del anciano y se enfada con su mujer porque ella no comparte, esta forma de pensar, ¿no? Porque él empieza a decir como, vaya, un anciano estúpido, seguro que es un pícaro, que, bueno, en fin, yo qué sé, pero le ha salido mal la jugada, empieza a reírse de sí, él. Y claro, ella, que no le ha dicho nada del asunto, le dice, bueno, igual deberías lamentar un poco la suerte del anciano más que reírte de él, ¿no? sí, Pero eso a él le ofende más todavía. sí, aquí Stevenson ha hecho una de orgullo y prejuicio, ¿no? De poner un poco los prejuicios sobre la mesa Ujú, y, y hablar, o sea, poner a hablar a los personajes sin saber lo que esto, o sea, sin conocer la historia, ¿no? claro, claro. Entonces ha puesto en marcha, pues eso, el tema del prejuicio, pues claro, ya se siente liberado del infierno, pues ya está libre, ya puede hacer juicio de valor sobre lo que hacen unos, lo que hacen otros y un Mm. poco ver la paja ajena en lugar de De la eh, viga en el propio, ¿no? sí, Sí. efectivamente. Entonces, aquí también imagino que es parte de la exaltación de sentirse liberado, pero sí que es verdad que este cambio tan radical, que además Mm, arremete también contra su propia esposa, mm. pues a mí me ha parecido poco creíble. Ya, ya, a mí también. Son de esas cosas que en esta relectura me han chinado un poco, sí, Sí, sí. esto rechina y bueno, que tiene su justificación. Bueno, para el Mm. autor tiene su justificación porque se acaba el relato y bueno, tiene que justificar de alguna manera que este hombre haga lo que hace ahora, que es un poco como. Pero es que, ¿sabes? Que la cosa va a más. Comienzan a distanciarse y ahora es ella la que ha entrado en depresión por sentir que está condenada al infierno y él se va a beber con los amigotes. En plan de, Claro, bueno, pues ya está, pues ahí te quedas, yo me voy de fiesta. claro. Sí, Y sí, es a que ver, para mí este cambio del personaje es lo que me china, ¿no? Tío, tú no estabas tan enamorado de tu mujer claro. y no que te habías sacrificado por su amor. Ahora de repente te conviertes en un capullo increíble. O sea, ¿esto por qué? Sí, sí, O sea, no, efectivamente. Estamos aquí luchando por salvar la relación y de repente se soluciona todo y lo primero que hago es celebrarlo con mis amigos y es darte a ti de lado. yo qué sé. Es como, a lo mejor Kiwi siempre fue así, ¿no? Y esa es su verdadera personalidad, pero Sí, bueno, menudo. en realidad los personajes desde el principio rezuman un poco de superficialidad. Sí, sí, sí. Se dejan llevar Sí. por las apariencias, por lo superficial, no hay profundidad, eh,
no sé, y que los Sí, veo que... tanto él como ella, Sí, porque sí, ambos, ambos. a él le atrae, la belleza física de ella cuando la ve bañándose en el río. Y a ella, no exactamente, pero se da a entender también que el hecho de que tenga una casa tan grande, como que tenga tanto dinero, entonces parece que Claro, sí, que son personajes superficiales. claro, además que no se dan tiempo a conocerse, o sea, todo se programa de manera muy rápida Ya está. en cuanto, o sea, de un día para otro, dice, vamos a casarnos. O sea, Sí, yo soy bella. De hecho, en un momento determinado de la narración ella dice que se siente mal porque cree que no es lo suficientemente bonita. sí, así es. Sí. A ver, bueno, en fin, yo Sí, no voy a entrar a matizar nada de esto, pero bueno, ahí queda eso. El caso, empiezan a distanciarse, él le da por irse al bar y una de las personas con las que se junta, uno de sus claro, nuevos amigotes, es un hombre mayor, un viejo marinero, sí, que había trabajado, contramaestre, un contramaestre, que había trabajado en un ballenero, un buscavidas, porque al final lo que es este señor es un buscavidas, un hombre rastrero, dice el narrador, y bueno, están bebiendo y se quedan sin dinero. Y el contramaestre le dice, bueno, tú que eres rico, ya que tienes tanto dinero, ¿por qué no vas a coger dinero y seguimos con la fiesta, ¿no? Y claro. Kiwi pues, decide que sí, que va a volver a casa por más dinero. Y Sí, de pero, paso va... ¿Y? sí, es que quiero hacer un apunte porque esto a A mí ver. me hizo mucha gracia, porque en Ujú. realidad él le dice que va a casa por el dinero porque quien administra el dinero es su mujer, ¿no? Ah, Entonces sí. el contramaestre le dice, nunca confíes tu dinero a una mujer, son tan falsas como Judas, no la pierdas de vista. Entonces aquellas palabras impresionaron mucho a Kiwi, ¿no? Encima de Entonces, todo. Ah, es que encima, claro, encima. claro, y encima él empieza a dar pábulo a estas palabras, ¿no? Y empieza a su diálogo interior, empieza, pues claro, no me extrañaría que fuera falsa. Dice, ¿por qué tendría que entristecerle tanto mi liberación? Dice, pues voy a demostrarle que a mí no se me engaña tan fácilmente, la pillaré infraganti. Eso es, Entonces, claro. El hecho de que el otro le genere dudas, él dice, vale, pues voy a ver por qué ya no me quiere o por qué ya claro, no. Esta mañana que estamos en fiesta, pues bueno, tenemos de fondo. las eh, campanas. no, es que ahora están tirando cohetes, pero bueno, yo voy a dejar Bien, seguir. cohetes por el día del libro. Lo insólito. Hay un fallo de récord aquí, pero no pasa nada. Es que sí, en mi pueblo se celebra muy fuerte lo del día del libro, viven mucho. Bueno, em, decía que vuelve a casa con intención de pillarle infraganti y lo que se encuentra es a ella observando la botella en silencio. El que ha entrado con disimulo en la casa vuelve a salir y vuelve a entrar pero haciendo ruido. Y cuando entra, pues la botella ya no está y tiene una conversación en la que él pues se excusa un poco por el comportamiento que ha tenido, porque ya se ha dado cuenta de que ha metido la gamba. Y nada, le dice a su mujer que va a coger algo de dinero y que se va a seguir bebiendo. Lo que hace realmente es coger unos céntimos para hacer lo que tiene planeado hacer ahora. Y es que vuelve con el viejo marinero y le cuenta la verdad sobre la botella y todo el rollo. ¿Y qué le pide? Le pide que haga exactamente el mismo movimiento que su mujer ha hecho anteriormente con el viejo. Que vaya, le compre la botella a la mujer por 2 céntimos y que él se lo comprará por 1. Efectivamente, aquí... A ver, aquí es que, claro, los personajes los veo como muy inestables emocionalmente, con un pensamiento muy poco férreo. Y esto Sí. de ahora que he descubierto que lo hacías por amor, ahora yo te quiero mucho, pero, o sea, es muy, muy de novela de Antena 3 por la tarde, así, sentimientos muy exaltados, desproporcionados, Mm. superficiales. Pero bueno, él quiere corresponder ese gesto de su esposa y manda al contramaestre. ¿Y qué pasa con el contramaestre? ¿Qué pasa con el contramaestre? Bueno, el contramaestre primero se quiere asegurar de que no le está tomando el pelo. Pero el otro le dice, bueno, mira, ponte en el caso de que te estuviera tomando el pelo. ¿Qué pasaría? O sea, no pasaría nada, ¿no? En el Claro, peor de los casos, porque al final... Y bueno,
el tipo, aunque receloso, acepta, va a comprar la botella y cuando vuelve y Kiwi va con la intención de recomprarla, ya sabiendo que si la recompra ya sí que no hay posibilidad, porque ya la ha vendido por el menor precio que seguramente pueda encontrar. Ah, Ya, ¿a dónde va a ir a venderla, no? Si ya no hay moneda más devaluada que esa. El marinero le dice que aparte sus sucias manos de la botella, que ni de broma se la vende, que esa botella, y que a él le da igual irse al infierno, porque total, si allí es donde va a ir a parar después de todo. claro. Dice, pues por lo menos me voy a disfrutar mientras tanto. Claro. Y se la queda. Oye, que yo pensé, joder, qué bien pensado, ¿no? Para el final, precisamente lo que necesitaba era un personaje como este. Alguien que ya estuviera condenado. Sí, sí, Claro, efectivamente. al que le da igual ya todo. Y bueno, ahí como casi en el último momento, porque claro, era el último movimiento posible. O sea, ya no había vuelta de hoja. Pero sí que es curioso bueno, que el hecho de que Kiwi haya acabado bebiendo con una gente de esta calaña, ¿no? Cuando no se le ha visto en compañía de esta gente durante todo el relato, qué casualidad que es el que le va a salvar de esto. Aquí también se pone un poco en evidencia eh, la manera de hacer de la mujer, ¿no? Y cómo la mujer es incapaz de dejar sobre o sea, sobre su conciencia la condenación de una persona, y cómo Kiwi, a pesar de todo, sea como sea el contramaestre, pues no hace nada por impedirlo. Dice, bueno, pues estás jodido, pues te jodes, ya está. Si tú quieres, pues ya está. No te voy a decir que no. A Y ver, luego, es que tampoco es el mismo caso, porque el anciano no, anterior era en plan de, ay, pobre muchacha, venga, me quedo yo la botella, así total, ya para lo que me queda. Pero en este caso es que el tío quiere quedarse la botella. Es que dice que no te la vendo. Es que directamente claro. que no te la vendo. Sí, Entonces, además claro, le amenaza incluso, dice, no, que te doy aquí 2 hostias y... sí, sí, sí. No recuerdo muy bien cómo se lo dice, Sí, pero viene a sí, decirle más o menos eso, sí. sí, pero ahora dice que, a ver, a mí no me engañas, que tú lo que quieres es la botella. Total, Claro. totalmente. Y luego lo mejor es el final, ¿no? Y luego Que, el final que lo hemos hablado antes de la grabación, que Kiwi regresa a la velocidad del viento a su casa y ya libres de la maldición, pues el cuento concluye con que o sea, viven felices y en paz el resto de sus días en claro, la la casa casa, resplandeciente. claro, Que es esto es para... A ver, esto me vieron felices, o sea, es un comieron felices, ¿no? Y vivieron felices. total, O total. sea, Muy, muy, muy de cuento, muy, pues eso, en la línea de lo que estamos diciendo, que esta historia es muy como un cuento. Pero a mí me falta esa profundidad de los personajes de, tío, aquí han pasado cosas. O sea, aquí han pasado cosas. Los dos personajes principales se han ocultado cosas el uno al otro. Esto tiene unas implicaciones, el comportamiento que ha tenido de él, etcétera, ¿no? O sea, ya está. Que ese era todo el problema. El diablo, ya está. Una vez claro, desaparecido, sí, no importa cómo se hayan comportado los personajes, que está todo bien. Pues, sí. hombre, Aquí es lo que decíamos off the record, que un poco dice, no, a ver, ahora toca sentarse a hablar. Toca hombre. que aquí hay algo que no está resuelto. Porque, a ver, no puede ser que aquí hemos cambiado de humor, ¿no? Y de emociones como una veleta. O Total. sea, pero claro, es lo que te decía al principio, es una relación sustentada o bajo, o sí, sobre la superficialidad. Él se ha enamorado de un cuerpo, de una imagen, de una cara, ¿no? Y ni siquiera si, o sea, habiendo cruzado frases con ella, le pide matrimonio o dice que va a hablar con su padre para pedirle matrimonio. Ujú. Ella, en cuanto sabe que él tiene el casoplón que tiene, que es rico, pues tampoco se preocupa de que sea mejor o peor persona. Sí que es verdad que conoce a su padre, le conoce a él y está un poco, pues, o sea, tiene esa seguridad, pero aún así es un poco como dice, a ver, no, esto es caprichamiento, enamoramiento, pero aquí amor, lo que se dice amor no parece que haya.
Entonces, y todo va un poco en esa tónica. Los personajes son muy planos, eso sí que es verdad. Claro. Se mueven Muy, todo desde. Están muy maniqueos. Y a mí se me queda la historia ahora, en esta relectura. Ya te digo, a los 11 años me encantó, con 11 años, pero ahora se me queda como muy en un nivel muy de cuento. Porque Sí, para mí el final sería. Y entonces Kiwi volvió a casa a la velocidad del viento y entonces se sentaron a hablar sobre la mierda de relación que tenían, en la que eran incapaces de ser sinceros el uno con el otro claro. y no tenían. O sea, joder. ¿Qué ha pasado aquí, no? ¿Qué ha despertado el diablo de la botella en nosotros y en Sí, nuestros sí, protagonistas? daría para un spin-off bastante interesante, la verdad. O un fanfic. O sea, Sí, esto daría. De hecho, a ver, seguro que Aladdin eh, pues es un fanfic, bueno, un fanfic no, pero es una versión también de esta historia, o esta historia de Aladdin. No sé cuál se escribió no, antes. pero claro, estuve pensando en esto también. Claro, a ver, el cuento de Aladino pertenece a las Mil y una noches. O sea, yo creo que es Stevenson el que ha bebido Ah, claro, de las claro. Mil y una noches, Sí, en porque luego realidad. sí que hubo una versión posterior, que no sé si de los hermanos Grimm o puede ser, o no sé. Sé Ujú, sí, que sí, creo que pues, hubo una reversión posterior que luego fue la que tomó Disney como base. No me haga mucho caso. ujú, Pero sí que es verdad que, a ver, esto es una versión un poco más oscura, claro. evidentemente, pero no deja dentro de la oscuridad, tampoco es demasiado, muy superficial, no profundiza. Mm. Y bueno, en realidad la versión de Aladdin tampoco es que profundice mucho los personajes. Se basa también en relaciones superficiales que nos llevan a. O sea, pues eso. A ver, también vamos a ser honestos con el autor. También es cierto que es que Robert Louis Stevenson no pretendía en ningún momento hacer grandes logros literarios. O sea, él lo que le gustaba era contar historias de aventuras. Entonces, bueno, en este Claro, sentido, pues bien, porque claro, efectivamente, sí, de hecho, incluso la Isla del Tesoro, que se presta a oscuridad, a profundidad, tampoco tiene unos personajes muy complejos y muy profundos. Entonces, son piratas, pues los piratas son, pues eso, tiene el arquetipo del pirata y poco más. quizás, no lo sé porque no he leído toda la obra de Stevenson, pero quizás la historia que si acaso puede rascar más y más profundidad tiene, sea la del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En Sí, ese caso, ahí sí hay mucho de lo que hablar sobre el género humano y sobre aquello que ocultamos, sobre las pulsiones, sobre la sombra sí, junguiana, ahí hay mucha tela que cortar. y aún así, yo creo que la versión que nos ha llegado a nosotros del extraño coso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, creo que no es la versión más oscura que escribió Stevenson, porque creo que lo dijiste tú en una ocasión también, que su mujer, la primera versión, le pareció horrible y la quemó o la destruyó La, y la quemó el mismo Stevenson, alentado por su mujer, porque por lo visto la leyó la mujer y le pareció algo abyecto, porque Stevenson escribió esa obra en mitad de una fiebre y o sea, digamos que las acciones que llevaba a cabo Mr. Hyde llegaban a ser atroces a nivel sexual o a otros niveles, ¿no? Entonces, o sea, rollo violaciones o lo que fuera. No lo sabemos porque no se conserva esa versión. Y sí, la quemó y volvió a reescribir la obra en 3 días, el mismo tiempo que le había llevado a escribir la primera pues versión. fíjate qué maravilla hubiera sido poder leer esa primera versión A ver, de esa como serie. frikis que somos de este tipo de cosas, ¿no? Obviamente nos interesa haber leído esa primera versión. Pero bueno, pues tenemos la versión que al final el autor quiso que quedara. Sí, pero bueno, que quieras que no, eso implica o deja en evidencia que Stevenson era muy consciente de lo que decía, de lo que hacía, y lo que decía, y también Mm. él se coartaba y se limitaba a la hora de escribir para seguramente para llegar a un público determinado o a un público Pero más porque él sabría que lo que había escrito era impublicable. claro. O sea, que En eso aquella no época, pues claro, explica a nadie. Claro. sí. Sí, pues, a ver.
Lo que también es indiscutible es que Stevenson escribía muy bien. O sea, a pesar de todo esto que estamos hablando de los personajes maniqueos y tal, pues la lectura es una lectura amena, bien desarrollada, con un... O sea, son, creo recordar, unas 35 o 40 páginas y no se hacen pesadas, no se hacen largas. Y eso es la virtud que un poco tiene Stevenson, que sabe narrar. Y esa narración, pues, te lleva sin pesar por toda la historia. Entonces, pues, aunque tenga estas carencias como que nosotros vemos ahora, y que seguramente si alguien con menos experiencia lectora o con menos edad, ¿no? Pues me refiero a la edad en la que nosotros nos acercamos allá, entre los 12 y los 15, pues la leer, pues le fascinará tanto como nos fascinó a nosotros. Supongo. O sea, porque la historia en sí, o sea, más que la historia en sí es todo lo que encierra, todo lo que sugiere, ¿no? Y como en una época de preadolescencia o adolescencia en la cual uno quiere escapar de muchas cosas, pues la botella de la cual hay un diablo que te concede deseos, pues es algo muy deseable, ¿no? Y despierta mucho la imaginación y alienta un poco a destapar esos deseos que cada uno querría para sí. A mí yo recuerdo que, o sea, yo sé por qué me llamaba la atención y a mí lo que me llamaba la atención de la historia era esa oscuridad. O sea, porque era como tú has dicho, el cuento de Aladín, pero lo que hay dentro es un diablo, es un demonio al que apenas se le ve, que te condena al infierno. O sea, era un poco esa parte morbosa lo que yo recuerdo que me atraía de esta historia. Ah. Pero bueno. Nada, destacar que me gusta de esta historia el mecanismo de relojería de la cuenta atrás, ¿no? Porque hay dos tipos de cuenta atrás aquí. Por un lado, la de la proximidad de la muerte, que no te pille la botella muriéndote, y por otro lado, la del valor que se va devaluando. Entonces, esto es como está hecho este relato en base a una contrarreloj, una especie de contrarreloj, aunque no sea temporal, ¿no? Y nada, poco más en realidad. Es que el resto estoy mirando los apuntes que tengo por aquí, pero el resto creo que ya lo hemos comentado. Sí, bueno, yo recomendarla. O sea, Stevenson es muy recomendable. O sea, sea La Isla del Tesoro, y para mí, de mis favoritos, que era Diablo de la Botella. O sea, sí, aparte del Diablo de la Botella, Mr. Hyde, ¿no? El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, creo que es mi favorito de Stevenson, pues que es muy agradecido de leer. Yo creo que se lee muy, muy bien, muy a gusto y se aprende también. Y como dices tú, aquí hay un mecanismo de relojería. Hay también una especie de moraleja implícita, porque... Y creo que, bueno, está bien, como cuento, está bastante bien, mucho mejor que otros que he leído y más edulcorado. Yo creo que es muy, muy aceptable. Yo lo recomiendo, la verdad. Sí, creo que conviene leerlo como cuenta, en realidad. Y como cuento, pues tiene una lección moral, como tú dices. Sí. Y bueno, nada, que antes de despedirnos, siendo el día del libro, una cosa que te he comentado antes, ¿no? Solo quería decir esto. Que me pillé hace poco el libro este de El arte importa, porque tu imaginación puede cambiar el mundo, de Neil Gaiman. está en tu viaje a las Islas Británicas. Sí, está en inglés. Y este libro. Y nada, aprovechar, es que me gustó, leí esto el otro día, me gustó mucho, ¿no? Como lo expone. Dice, compara los libros con los tiburones. Dice que los tiburones son antiguos, son viejos, los libros también, que hay tiburones desde antes de los dinosaurios y que la razón por la que sigue habiendo tiburones es porque se les da muy bien ser tiburones. Y que lo mismo pasa con los libros. El motivo de que siga habiendo libros es porque se les da muy bien ser libros, como dispositivo de transmisión cultural y como forma de conservar, pues ya sea una historia o cultura o algún tipo de conocimiento, ¿no? Y me gustó mucho la analogía. Así que nada, dejarla un poco ahí como
como como reflexión. forma de felicitarnos el Día del Libro Sí. y desear que nuestros oyentes pues aprovechen y lean algo hoy. Pues sí, lea, que lean algo y si en papel, pues más agradecido estará, porque el papel se palpa, se huele, se saborea de una manera diferente. Así que larga vida al libro impreso, ¿no? Y bueno, ya antes de despedirnos, decir que la semana que viene traeremos a Jane Ferry, al borde del llanto, en un rato que yo creo que no os dejará tampoco indiferente. Lo podéis buscar. Yo lo tengo, lo voy a No lo he enseñar. leído todavía, o sea que no sé si me va a dejar indiferente o no, pero Bueno, te aquí lo digo personalmente. Maquinita y otros cuentos de Jim Ferry, que editó Malpaso. Ujú. Y bueno, pues deciros que a todos los que habéis entrado aquí por primera vez o no, que tenemos más información sobre Ficiópatas en el Linktree de Ficiópatas. Estamos en iVoox, Apple Podcast, Podimo, Google Podcast, o sea, estamos en todos lados. Es que quien nos quiere, bueno, y poniendo Ficiópatas en Google y lo que salimos, ¿no? Perfectamente. Tenéis nuestras redes sociales, la de Eric F. Luna, ¿no? @Eric F. Luna o @Víctor Morata, @Ficiópatas, también en Instagram estamos hablando. Y yo creo que poco más que decir, que sí que os le deis al like, que os suscribáis, que activéis la campanita, que compartáis, que dejéis vuestros comentarios, que comentéis vuestros relatos los relatos que gustaría que tratáramos aquí. Acercaos que nos mordemos y somos muy agradecidos. Queremos que ese contacto con vosotros como comunidad y bueno, que daros las gracias a todos los que nos seguís semana tras semana. Hoy ya es el episodio 31. Cuando empezamos esto con el prólogo, el prólogo en crudo, pues quizás no sabemos que íbamos a llegar tan lejos. 31 episodios y nada, que aquí seguimos y aquí seguís vosotros, así que gracias. Feliz día del libro a todos y ya poco más que añadir. Eric, no sé si quieres Nada, apuntar algo más. nada en absoluto. Que nos vemos el próximo domingo. Efectivamente. Y como siempre decimos, pues no olvidéis recoger al salir y borrar las huellas.